Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas campanas grandes que nos pueden servir como un florero para decorar nuestra casa en esta temporada de la Navidad. Podemos también colocar dentro de la campana o debajo de la campana un recipiente de cristal o de plástico y poder poner alguna planta natural dentro de la campana. Materiales que he utilizado para hacer las campanas son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también un trozo de alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros, lo colocamos en la última vuelta para que la campana guarde la forma. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Marcamos el punto y hacemos 30 puntos de cadeneta. Vamos a cerrar las cadenetas en redondo, pero vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Sacamos el ganchillo, giramos el punto y otra vez colocamos el ganchillo dentro del punto. Ahora buscamos otro lado de la cadeneta, el primer punto, donde tenemos el marcador. Y aquí en este punto vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado, podemos quitar el marcador. Miramos si tenemos la cadeneta bien colocada. Si no está girada, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 30 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto bajo. Ahora buscamos el siguiente punto. Puntos de cadeneta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos 1, 2, 3 y 4 y en el siguiente punto hacemos un aumento. Para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En la vuelta número 3 vamos a aumentar también 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 5 puntos bajos por separado. Y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos 5 puntos bajos. Y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Ahora, el motivo repetimos otras 4 veces más. Como siempre, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Después de terminar esta vuelta deberíamos tener 42 puntos. En la vuelta número 2 hemos aumentado 6 y en esta vuelta también aumentamos 6. Entonces, en total deberíamos tener 42 puntos. Vuelta número 4. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos y para que esta parte salga más redondita, sin que se formen los picos. Entonces, el motivo de 6 puntos y un aumento dividimos en 2 partes. Entonces, vuelta número 4 empezamos con 3 puntos bajos y un aumento. Primero subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora, el motivo completo de 6 puntos bajos y un aumento, repetimos 5 veces. Y después tejemos 3 puntos bajos para completar la primera serie. Entonces, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 6 puntos bajos. Un aumento. 6 puntos bajos. Un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, y después de la última repetición de la serie completa nos quedan 3 puntos. Tejemos 3 puntos bajos, completamos la primera serie, hemos empezado con 3, terminamos con 3, en total son 6 puntos bajos. Ahora saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto
En la vuelta número 5, el motivo que nos corresponde es 7 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En estas dos vueltas también aumentamos 6 puntos en cada vuelta. Deberíamos tener, después de terminar esta vuelta, deberíamos tener 54 puntos. En la vuelta número 6, el motivo que nos corresponde es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí también vamos a dividir la primera serie en dos partes. Entonces, empezamos vuelta número 6 con 4 puntos bajos. 4 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos para completar la primera serie. Ocho puntos bajos y un aumento. Esta es la serie completa que tenemos que repetir otras 4 veces más. Tenemos una repetición, así que repetimos otras 4 veces más. Tejemos 4 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. También aumentamos 6 puntos, así que deberíamos tener 60 puntos después de terminar esta vuelta. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 9 puntos bajos. 4. Y ahora un aumento. Repetimos la misma serie otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 7 vueltas y 66 puntos bajos. Ahora tejemos 10 vueltas sin aumentar. Son vueltas desde la número 8 hasta la número 17. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Tejemos 66 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Así tejemos 10 vueltas y nos veremos en la vuelta número 18. Aquí ya tengo las 10 vueltas sin aumentar hechas. En total tenemos 17 vueltas. La última vuelta, vuelta número 17, vamos a cerrar de otra manera porque vamos a cambiar el color de hilo. Entonces sacamos el ganchillo, lo pasamos por el primer punto, desde dentro hacia afuera. Ahora cogemos el punto y lo pasamos hacia el otro lado. Dejamos el hilo en color verde y añadimos el hilo en color granate. Así que la cadeneta hacemos con el hilo en color granate. Hacemos un punto de cadeneta, ajustamos bien los hilos. Este extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Esta vuelta, vuelta número 18, también vamos a tejer sin aumentar, pero la vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta número 17. Empezamos en el mismo sitio, en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta o donde hemos pasado el punto hacia el otro lado, pero en la parte trasera. Hacemos. Antes colocamos el marcador.
ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y esta vuelta también vamos a cerrar igual que la vuelta anterior. Tejemos 66 puntos, hacemos lo mismo que antes, sacamos el ganchillo, lo pasamos por el primer punto, abrimos un poquito el punto, pero el ganchillo lo pasamos desde atrás hacia adelante. Cogemos el punto y lo sacamos hacia el otro lado. Ajustamos bien el hilo, dejamos este y la cadeneta tejemos con el hilo en color verde. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, así queda la unión de las vueltas. Y la siguiente vuelta, vuelta número 19, también vamos a tejer sin aumentar, así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior en la parte posterior de la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que tejer 66 puntos bajos y cerramos la vuelta igual que las dos últimas. Vuelta número 20. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. Esta vuelta también tejemos sin aumentar. Así que tejemos 66 puntos bajos y cerramos la vuelta en la parte posterior. En la vuelta número 21 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 10 puntos bajos y un aumento. Seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. Entonces, en el primer punto tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más y cerramos la vuelta igual que las vueltas anteriores. Ahora deberíamos tejer 72 puntos. Tejemos 2 vueltas de 72 puntos. Vuelta número 22 tejemos en color granate y vuelta número 23
Tejemos con el hilo en color verde. Las dos vueltas tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior. Ahora vuelta número 24. Cambiamos el color del hilo, marcamos el punto. En esta vuelta también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 11 puntos bajos y un aumento. Seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. ...11 puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta, y cerramos la vuelta igual que las vueltas anteriores. Después de terminar esta vuelta deberíamos tener 78 puntos. Después tejemos vuelta número 25 con el hilo en color verde. Esta vuelta tejemos sin aumentar, así que tejemos 78 puntos en la vuelta número 25 con el hilo en color verde. Vuelta número 26 vamos a tejer con el hilo en color rojo y en esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 12 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos. Entonces, como tenemos 12 puntos antes del aumento, los primeros 6 puntos tejemos al empezar la vuelta y los otros 6 puntos tejemos al terminar la vuelta. Entonces, vuelta número 26, empezamos con 6 puntos bajos y un aumento. Seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, un aumento. Ahora, la serie completa de 12 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Tenemos 5 repeticiones de la serie completa, todavía nos quedan 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta igual que las vueltas anteriores. Subimos un punto de cadeneta con el hilo en color verde. El hilo en color granate podemos cortar. Esta ya era la última vuelta con este hilo. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 27 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 13 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta todavía vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Ajustamos bien el hilo en color granate. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, en el primer punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos bajos y aquí hacemos un aumento. Repetimos la misma serie otras 5 veces más. Esta vuelta ya podemos cerrar con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Vuelta número 28, en esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 14 puntos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en 2 partes. Entonces, vuelta número 28, empezamos con 7 puntos bajos. Ya vamos a trabajar en la vuelta cogiendo el punto entero de la vuelta anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Después tejemos 7 puntos bajos para completar la primera serie, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 29. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 15 puntos bajos y un aumento. ...15 puntos y 2 puntos en el mismo punto. Repetimos la misma serie otras 5 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 29 vueltas. Vamos a tejer una vuelta más y en la última vuelta vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener un poquito más que el contorno de la última vuelta, pero al medir el alambre tenemos que ir estirando los puntos. Entonces colocamos el alambre y estirando la vuelta medimos el contorno. Dejamos un poquito más por si acaso. Ahora volvemos a coger el punto, colocamos el alambre junto con la vuelta entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Aquí podemos colocar el marcador. Y esta vuelta vamos a tejer sin aumentar, así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos. Deberíamos tener 102 puntos en esta vuelta. Cuando queden todavía unos cuantos puntos para terminar la vuelta, escondemos los dos extremos
del alambre y seguimos trabajando en punto bajo. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el hilo, enhebramos una aguja ahora pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último punto de esta vuelta. Y escondemos el hilo. Ahora aquí en la parte de arriba, primero vamos a hacer una vuelta en punto deslizado con el hilo en color granate. Añadimos el hilo en el primer punto, aquí tenemos la unión de las vueltas, entonces aquí añadimos el hilo. Y como hemos empezado con 30 puntos de cadeneta y en la primera vuelta 30 puntos bajos, tenemos que hacer 30 puntos deslizados. Los puntos deslizados hacemos bastante flojos, bastante largos, para que no encojan la labor. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos 30 puntos deslizados. El extremo podemos sacar hacia adelante. Ahora vamos a tejer 3 vueltas en punto bajo. Tenemos que tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. La primera vuelta vamos a tejer sobre la vuelta de punto deslizado. Primero vamos a cerrar la vuelta, la primera vuelta. Así que aquí hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y hacemos un punto bajo en cada punto deslizado. 1, 2, 3, 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y después hacemos otras 2 vueltas más en punto bajo. Tejemos en cada vuelta 30 puntos bajos. Tejemos el último punto en la última vuelta, cortamos el hilo, enhebramos una aguja, cerramos el punto y pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último, por dentro del último. Escondemos el hilo. Estiramos un poquito estas vueltas donde hemos cambiado el hilo para que los puntos se coloquen bien. Así queda la campana. Ahora le vamos a poner un lazo. Aquí en la parte de arriba, el lazo podemos pegar o coser. Cómo hacer estos lazos vamos a ver en el video siguiente. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.